Vamos a entrar rápido al tema, ya que el tiempo es un poquito corto. Vamos a leer ahí en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, aleluya, está muy bien. Libro del Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Hermano, es una tarde especial. Todos los cultos son especiales, pero quiero felicitarlo, hermano, por adorar con todas sus fuerzas este Dios tan grande. Amén. Felicitamos también a los hermanos de la alabanza. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la vida de ellos, hermano? Que el Señor los usa, hermanos, y la verdad que estoy muy contento de ver desde ayer y hoy una unción muy linda, muy preciosa, una presencia del Señor tan real, tan linda, hermanos, que solamente falta que nosotros nos metamos al río de Dios, ¿verdad? Así que acostúmbrese a meterse en los cultos, en la alabanza, en la adoración, porque no hay duda que el Señor está aquí, hermanos. No hay duda que el Señor está con ustedes, hermanos, y el Señor nos permite viajar a veces, no siempre, pero al viajar a algunos lugares donde el Señor nos ha invitado, nos permite viajar y compartir la palabra. Y no hay duda que hay una ausencia del mover genuino de Dios en muchos lugares, hermano, pero ustedes están muy bendecidos, de verdad, de tener un fluir de Dios hermoso, que no hay que ni hacer fuerza, ¿verdad? Ni forzar, hermano, para uno adorar a Dios. Usted se puede venir aquí al frente, acostúmbrese a expresar delante de Dios con sus manos, con sus pies, con su cuerpo, hermano. Acostúmbrese a eso, hermano, porque eso trae una gran bendición y una gran liberación. ¿Cuántos saben que Dios, hermano, liberta en la alabanza? Amén, hay poder en la alabanza, dice amén. Y es algo que, hermano, es algo que nosotros, usted como pueblo de Dios, tenemos que meternos a ese fluir y a ese río de Dios. Amén. Dice la Biblia allí: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Éxodo 33, 12. Gloria a Dios. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente que es pueblo, y mira esta gente que es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Hay una versión que dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Mi Moisés respondió en el verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti esta palabra hermosa y oramos para que a través de tu Espíritu Santo, que está aquí en este lugar, que se mueve, Señor, en este momento en nuestras vidas, puedas tú llevar esa palabra al corazón de todo oyente, de aquellos que están aquí en este lugar y aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales también, Señor, puedan ser bendecidos, y que mientras tu palabra se predica, tú puedas hacer milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, salvación, Señor. Que los pecadores puedan venir al arrepentimiento, que aquellos que están lejos puedan acercarse a tus pies, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú puedas ser glorificado en esta tarde, Dios mío. Someto mi mente, mi corazón, mi alma, tu palabra, Señor. Me someto hoy a tu palabra, para que tú puedas a través de ella llevar bendición a tu pueblo, Señor. Muchas gracias te damos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse en esta tarde, gloria a Dios. Vamos a ser un poco breves en las explicaciones, para que así podamos llevarnos, hermanos, lo que el Señor
ha destinado para nosotros en esta mañana. Yo como predico en la tarde, quizás me equivoque, diga en la tarde, porque nuestro culto allá es a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y a las 5:30 también. Entonces de repente puedo decir en la noche o en la tarde y estamos en la mañana, ¿verdad? Ahí disculpe por eso usted. Cuando el pastor me llamó y me invitó a compartir, uno tiembla, hermanos, porque uno, como Pablo decía, él tenía temor a hablar él, ¿verdad? Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento y tenía ese temor, ¿verdad? Aún le dijo a los corintios, ni mi palabra, ni mi predicación fue de una manera persuasiva, con humana sabiduría, sino que él procuraba llevar esa palabra, y ese temor lo tenemos todos los pastores de llevar la palabra de Dios, que el pueblo del Señor sea bendecido, enriquecido con ella. Dice amén. Entonces cuando el pastor me llamó, yo me puse a temblar, ¿verdad? Y aunque uno tiene, ya el Señor nos ha bendecido con 25 años en el ministerio, ya predicando la palabra, hay unos temas que uno tiene allí guardadito, ¿verdad? Tiene su guardadito uno ahí, ¿verdad, hermano? Pero siempre está: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Y el Señor, a través de mi estadía acá, me confirmó lo que ese día el Señor me habló a mi corazón, que compartiéramos sobre el poder que tiene su presencia en nosotros. Y la verdad que viendo el movimiento de Dios, los cultos, las alabanzas, el ambiente espiritual hermoso, digo, verdaderamente el Señor no se equivoca, hermanos, cuando Él pone en nuestro corazón, ¿verdad?, estos temas, como el poder que tiene su presencia de Dios en nosotros. Moisés acá, hermano, está de alguna manera asegurándose, y eso debe de ser el seguro para nosotros, ¿verdad? Señor, le dice, ¿verdad? Ya me llamaste, ya me dijiste que soy tu escogido. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero le dice acá, vamos a ir al verso 14. El Señor le dice, después de todas esas preguntas: mira, mi presencia va a ir contigo, y esta te va a dar descanso. Amén. Y eso, algo hermoso, hermano. Un ministro de Dios le preguntaron hace unos meses atrás qué pensaba él de los movimientos que están en Estados Unidos, de cómo las leyes han cambiado este año, de todo lo que la persecución y todo ese asunto. Le preguntaron a él qué pensaba él de eso, y él dijo: yo aconsejo al pueblo de Dios que se llenen de la presencia de Dios. Y yo como que por un momento dije, quizás está aislando el tema, quizás no quiere meterse en problemas, ¿verdad?, de hablar algo que políticamente le vaya a traer repercusiones. Y yo dentro de mí dije, esa respuesta como que no mucho me gustó, dije yo dentro de mí, ¿verdad? Pero cuando le empecé a orar al Señor, dije en mi corazón, después, ¿qué respuesta, dije yo, más linda para el pueblo de Dios, ¿verdad? Buscar su presencia. Amén. Que su presencia camine con nosotros, que su presencia esté con nosotros siempre. Amén. Porque esta presencia, dice la Biblia, que nos va a dar, y Dios le dice a Moisés: esta presencia que yo voy a ir contigo te va a dar paz, te va a dar descanso, te va a dar tranquilidad. Y realmente vivimos en un mundo muy saturado, ¿verdad? Muy saturado, donde estamos preocupados, afligidos, enfermos muchas veces. Nuestras economías quizás no dan los resultados que deberían de dar. Los biles llegan siempre, la renta, los carros, los que tienen empresas que a veces no funcionan, hermano. Y este problema, esta situación que vivimos, podemos caer, hermano, en la enfermedad más cruel que hoy el mundo está viviendo, que es la depresión. Hoy en día son miles de personas las que se quitan la vida porque creen que ya ellos no pueden salir de eso. Y aún, hermano, cristianos, nosotros rentamos todavía en una de nuestras iglesias. Tenemos 3 iglesias en Washington, y una de nuestras iglesias
la iglesia americana, tuvieron un culto. El hermano que estaba dirigiendo la alabanza, el hermano que estaba cantando ese domingo de la escuela dominical, hermano, terminó el culto, hermano, y salió, hermano. Él tenía un negocio de una funeraria. Entró a 3 cuadras de la iglesia, estaba su local. Y después del culto, después de alabar a Dios, se fue y se pegó un balazo. Y uno dice, Dios mío, pero cuando uno hace la matemática y uno trata de acomodar, ¿cómo sucedió eso, verdad? Y es importante, hermano, nosotros no olvidarnos, y eso es lo que el Señor me decía, y eso es lo que yo le quiero traer a usted de parte del Señor. No nos olvidemos de vivir en la presencia de Dios, porque si no vivimos dentro de su presencia, vamos a vivir afligidos. Amén. Vamos a vivir en depresiones. Vamos a vivir de alguna manera, hermano, pensando que quizás esa va a ser la última noche de nuestra vida, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que cada día añade aflicciones, añade problemas, añade turbaciones, añade tantas cosas, hermano, que si uno no se da cuenta, puede caer, hermano, en oscuridades, en valles, como dice el Salmo 23, que aunque pases por valles de sombra y de muerte, dice el Señor, yo estaré contigo. Aleluya. Y qué hermoso, hermano. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hermano, qué hermoso. Qué hermoso es, hermano, caminar aún quizás con temores, porque somos humanos, ¿verdad? Quizás con incertidumbres, quizás, hermano, pero qué glorioso es saber que la presencia de Dios va caminando al lado tuyo. Aleluya. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, que usted como pueblo de Dios se dé cuenta, hermano, que no importa lo que estés pasando, no importa, hermano, las situaciones, si es de salud, si es familiar, si es económica, tienes que darte cuenta que el que está a tu lado, aleluya, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él va a estar contigo, aleluya, todos los días de tu vida, gloria a Dios. Pero tenemos que caminar en fe, aleluya. Tenemos que agarrarnos hoy de la mano de Dios, porque los tiempos que estamos ya, hemos entrado ya a los tiempos finales, donde si nosotros no dependemos, hermano, y no creemos que su presencia nos da descanso, podemos caer en el fracaso. Amén. Podemos caer, hermano, en el fracaso de decir, bueno, ¿dónde está Dios, verdad? En estas situaciones, ¿dónde está Dios? Deportaron al padre de la familia, al que daba support, el que traía los alimentos, el que traía todo, lo deportaron. Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Dice la gente, ¿verdad? Hermano, en esta enfermedad que tengo, el alma se puede rebelar contra la voluntad de Dios y decir, ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Me entiende, hermano? Pero la presencia de Dios está siempre con nosotros, aleluya. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Él va a estar allí todos los días de nuestra vida y camina contigo. Yo quiero decirle algo con todo mi corazón. Dios camina con esta congregación. Dios camina con cada uno de ustedes. Dios camina con sus familias. Dios camina con nuestros hijos. Dios tiene el campamento, hermano, aleluya, en nuestros hogares, en nuestras casas, aleluya. Porque, hermano, lo que está pasando, lo que pasa en estos cultos de alabanza y de adoración es algo hermoso y glorioso, que yo te invito que cuides lo que has recibido de Dios. Que esa lámpara no se te apague, hermanos, aleluya. Que esa antorcha siga encendida, hermanos, aleluya. Hermano, para que podamos aún en el día malo levantar nuestra alabanza, levantar nuestra adoración, hermano. Como Job, que en tiempos difíciles, en tiempos donde su economía se vino abajo, su salud se vino abajo, su familia también, hermano, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya, gloria a Dios.
conocía a este Dios, conocía al Dios que peleaba por él. Él sabía que podía perder su salud, él sabía que podía perder su vida. Él había perdido ya, hermano, muchas posesiones, animales, había perdido a sus hijos y ahora había perdido su salud, pero nunca el enemigo le quitó su adoración. ¿Escuchó lo que dije? Nunca le quitó su adoración. Quiere decir que podemos perder todo humanamente hablando, pero que el enemigo nunca nos va a quitar ese espíritu de alabanza, de adoración, de exaltación, de decirle al Señor, aleluya, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú velas por mí, tú cuidas de mí. Hermano, qué lindo es, hermano, y a ese nivel quiere llevar el Señor a su iglesia aquí en este lugar. A ese nivel quiere llevar Dios a tu vida, hermanos, aleluya. A ese nivel me gusta aquel coro que hizo aquel hombre de Dios, hermano, hace muchos años. No sé si estoy mal, creo que fue en los años 80. Aquel coro que no recuerdo toda su letra, pero dice: solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba. Si estás pasando esto, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba. Alábale, 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 alábale. Estás pasando enfermedad, levanta altar. Que el diablo no te robe el altar, que el diablo no te quite tu alabanza, que las pruebas no te quiten tu adoración, aleluya. Que en medio de todo lo que pueda venir, tú puedas levantar la mano al Señor y darle gloria a su nombre. El año pasado mi hija mayor visitó a mi otra hija que vive allá en Washington, D.C. y estaba ella en la iglesia, hermanos, y saliendo de la iglesia, estando todas mis hijas, mis dos hijas, mis nietos, mi yerno, todos en la iglesia, y entró un señor y empezó a disparar con un arma. Y hermano, imagínese, hermano, que duro pues en ese momento, ¿verdad? Que empezó, hermano, a golpear y sacó un arma, empezó a disparar y salen todos disparados por todos lados. Y en ese momento me llama mi hija y me dice: nos están disparando. Fue muy duro, hermano, en ese momento. Mis hijas corriendo y con el teléfono: papi, nos están disparando. Y recuerdo que estaba yo con mi esposa ahí en el sillón y el Señor en ese momento, dije yo: ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Y mis hijas corriendo y ¿qué hacemos? Váyanse al carro. Y cuando entraron en el carro, ¿y qué pasa? No, ahí vienen ya todos los policías, hermano. La iglesia donde ellos se congregan están como unos 5 cuadras del Capitolio. Y en ese momento me dice el Señor así: diles que me alaben, diles que me alaben. Entonces me dice: ¿qué les digo a los niños? ¿Qué les digo? Porque mi hija pues estaba cuidando un montón de bebés, un montón de niños pequeños. Y me dice el Señor: diles que me alaben. Y le dice yo: alaben al Señor. Levanten las manos, alaben al Señor, levanten las manos. Y yo ahí en mi casa, en mi sala, empecé: Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, tú estás aquí. Y en ese momento el Espíritu Santo vino y tomó control de nuestras emociones. Tomó control, hermano, aleluya, de la incertidumbre. Porque yo quiero decirle a usted, hermanos amados, que lo más grande que la iglesia tiene es la presencia de Dios en nosotros, aleluya. Lo más glorioso que usted y yo tenemos a nuestro lado es a un Dios que es digno de alabanza. Y en ese momento me dice mi hija: ya estamos más tranquilos, ya los niños ya no están llorando. Y le digo yo: adoremos al Señor. Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Hermano, muchas veces desconocemos el que está, quién es el que está con nosotros. Y es entre el pánico muchas veces, ¿verdad? El pánico, el miedo, el temor se apodera de nosotros. Y entonces nos olvidamos de las armas que Dios nos ha dado. Nos olvidamos, hermano, aleluya, como dijo aquel hombre: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Y fuera de ti, dijo, nada
nada deseo en esta tierra. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y eso es importante en este tiempo, hermano. Eso es importante para la iglesia acá presente, la iglesia de Grand Island, la iglesia que Dios está levantando. Hermano, tenés que darte cuenta, aleluya, que el que está contigo es mayor que cualquier oposición. Que el que está contigo es mayor que cualquier enfermedad. Que el que está contigo es mayor que todo. Por eso dijo Pablo, y me gusta este verso, y disculpa que lo cito mucho: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quiere decirlo junto conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que entender ese poder de alabanza, de adoración. Un pueblo que reconoce quién está a su lado es un pueblo que va a caminar en victoria para la gloria de Dios. Y tengo muy certeza ese día que su pastor me llamó. Tengo muy certeza, muy consciente de lo que el Señor me dijo, y sé con certeza que esta palabra es para usted, hermanos. Aleluya, hermano, la palabra o la presencia del Señor es la que nos da descanso. Y yo quiero ministrarte en el nombre del Señor ese descanso que trae la presencia del Señor. Yo quiero que tú recibas esta palabra en tu corazón, porque hoy me he dado cuenta que muchos de las familias que están acá, que están atravesando valles, hermano, de turbulencia, necesitas saber que la presencia del Señor te va a dar descanso a tu vida. Gloria a Dios. Ahora, en Éxodo 25, hermano, el Señor quería ahora, hermano, que el pueblo de Israel supiera el significado de la representación de su presencia. Porque acuérdense que era un pueblo que no conocía al Señor, ¿verdad? Que solamente había escuchado de Él. Y en Éxodo 25, del verso 10 al 16, hermano, y luego sigue del 21 al 22, le habla Dios a Moisés que haga un arca, ¿verdad? Lo que conocemos como el arca del pacto, el arca de la alianza, hermano, el arca, hermano, el cofre que era de madera de acacia, bañado en oro puro, dignificando o explicando el Señor, hermano, aleluya, que Él quiere morar en nosotros como vasos de barro. ¿Cuántos sentimos la presencia del Señor en medio de nosotros, hermano? Aleluya. Qué lindo que ahora, hermano, Dios moraba en carpas, en cofres, hermano, en cosas, en aspectos simbólicos del Antiguo Testamento, pero que ahora dice que Él mora en nuestros corazones. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Para nosotros hoy es muy fácil entender eso. Para los hebreos en ese entonces era más difícil. Entonces Dios le dice que haga. Fíjese, hermano. Y en Hebreos 9:3, le estoy dando las citas para que usted las pueda, hermano, buscar y leer. Hebreos 9:3 habla de lo que había en esa arca, dentro del arca. Hebreos 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, fíjese esto, hermano, el maná representaba la provisión y el sostenimiento divino de parte de Dios. Qué milagro más glorioso que en medio del desierto Dios hacía caer el maná sobre su pueblo. Amén. Dando a entender el Espíritu Santo que a través de la presencia de Dios, el que tiene la presencia de Dios tiene la provisión de Dios. Ay, hermano, yo creo que no me entendió usted, ¿verdad?
Do you speak Spanish, hermano? Aleluya. Fíjese bien, hermano. En el arca estaba el maná, lo que dice la carta a los hebreos. Estamos hablando del arca del pacto, el arca de la alianza. Dentro de allí estaba el maná, que representaba la provisión y el sostenimiento sobrenatural de Dios para su pueblo. Fíjese, hermano. Entonces, dando a entender el Señor que cuando nosotros buscamos su presencia y nos llenamos de su presencia, hermano, como dice aquel verso, ¿verdad? Nunca he visto un justo desamparado, dice, ¿verdad? Amén. Ni su simiente que mendigue pan. Se vino, bueno, hoy hay ayuno, ¿verdad? Yo creo que algunos no han desayunado todavía, ¿verdad? Pero, hermano, ¿ha aguantado hambre usted alguna vez? ¿Ha pasado días sin comer por no haber alimento? Puede haber sido que por ayuno, ¿verdad? Puede haber que quizás no comió por haragán, por no buscar comida. También pudo haber sido, hermano, por otras índoles, pero no porque Dios no proveyó. ¿Entiende, hermanos? Porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermano, aleluya. Y el maná representaba ese pan, hermano, de Dios, ese alimento divino que caía, hermano, en un desierto rocoso, en un lugar tan horrible, hermano, que yo he estado en esos lugares. Hemos hecho la travesía de Egipto a Canaán, hermano, en autobús. Hemos atravesado ese desierto, hemos subido al monte Sinaí también, hermano. Eso es un desierto horrible, rocoso, pero allí les enviaba Dios el alimento. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta tarde, hermanos? Aleluya. También estaba la vara de Aarón, que simbolizaba la autoridad divina y el sacerdocio escogido, hermano. Mire qué tremendo. La vara que reverdeció, dando Dios, hermano, aleluya, autoridad sobre su pueblo, aleluya. Autoridad sobre los escogidos de Dios, que es parte de la presencia de Dios dentro del arca del pacto. Tercero, las tablas de la ley, que representan el pacto de Dios a su pueblo y el pacto de Dios a su palabra. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Aleluya, dígalo, amén. Dios no miente. Dígalo conmigo, Dios no miente. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Entonces el poder que tenía esa arca, esa arca del pacto, el pueblo lo desconocía. ¿Entiende, hermano? Por esa razón es de que, hermano, yo quiero que usted entienda cuando nosotros decimos: aquí se está moviendo Dios. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? A veces, hermano, cuando está la adoración, cuando está la alabanza y estamos todos entregados, hermano, muchas veces hay irreverencia a la presencia de Dios. Muchas veces no rendimos tributo a la presencia de Dios. Me gustó lo que pusieron cuando empezó la predicación, que no mascaran chicle, ¿verdad? Se les olvidó poner el celular, que lo apagaran. Dice también, aleluya. No está, ¿verdad? Bueno, pero me gustó eso, porque tenemos que saber que aquí se mueve Dios. Tenemos que entender, hermano, aleluya, que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que entrar con reverencia, que cuando hay alguien que está invocando el nombre del Señor, que hay una alabanza que se practicó, que se ensayó, que, hermano, que cada nota, hermano, que tocaba, cada instrumento que sonaba, cada voz que sonaba, se practicó, se ensayó, se oró, se consagró para que la presencia del Señor descienda, aleluya, en este lugar. Y a veces desconocemos, hermano, la presencia del Señor, el significado de que Dios se mueva en medio de nosotros. Cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando invocamos su nombre, hermano, los espíritus se van.
No ve a un David, hermano, que lo llaman para liberar endemoniados. Estaba aquel rey Saúl, ¿se acuerda usted, verdad? Y dice que un espíritu malo de parte de Jehová, de parte del Señor, dice. Dijo, llamen a uno que toque, dijo. Dijo un muchacho ahí, allá en mis andadas, dijo, ¿verdad? Bueno, no dijo eso, yo lo digo eso, ¿verdad? Vi uno, dijo, que como toca, y ahí hay como 7 representaciones, dijo, hermano. Entre ellas dijo, toca bien, y el Señor está con él, dijo. Qué lindo, hermanos. Y cuando David agarraba el arpa y empezaba, hermano, los chamucos se iban. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Cuando empezaba a alabar al Señor, aleluya, hermano, el diablo se iba. Mira qué poder tiene la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay dificultad en nuestras casas? ¿Qué hacemos cuando el hombre de repente se le pelan los cables, hermano? ¿Qué hacemos cuando a la dama de repente, hermano, empieza y a veces Satanás se mete en nuestros hogares, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? Allí es donde tenemos que reconocer, hermano, aleluya. Y uno de los de la casa debe de saber, no, vamos a alabar al Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Aquí, mire, hermano, en el instante se va el diablo. Hello. En el instante, hermano, ¿verdad? Y no que el marido se fue, ¿verdad? O sea, cuando digo en el instante se fue el diablo, porque por ahí dicen, Señor, quítame este estorbo, y la mujer se muere. No estamos hablando de esos estorbos, ¿verdad? Estamos hablando, hermano, de poderes espirituales que no soportan la adoración de un justo. Iglesia de Cristo, escucha lo que estoy diciendo. Porque el Señor me trajo hoy para darte esta palabra. Porque esta palabra, hermano, aleluya, es viva y eficaz. Y es para ti de parte de Dios. Porque sabe el Señor que estás peleando una batalla, aleluya. Sabe el Señor que estás en dificultades. Sabe el Señor que estás luchando. Sabe el Señor que estás peleando. Ahora, como dice nuestro hermano que hizo ese coro, hermano, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente bendice el nombre del Señor. Ahora entiendo lo que sucedió, lo que les compartí a ustedes el año pasado, de lo que sucedió allá en el río, cuando estábamos a punto de agarrar la embarcación y agarrar río arriba en las Amazonas. Ahora entiendo cómo esa hermana que yo les contaba, hermanos, que mientras se debatían entre la vida y la muerte, 2 hombres debajo del río, hermano, debajo de una embarcación, había una hermana que alababa al Señor. Y decía esta dama, oh, te alabamos, y con los ojos así, te alabamos, oh, te alabamos, te alabamos. Y el Señor me dijo, esa es la mujer que está intercediendo en este momento. Se me olvidaron los que se estaban ahogando, hermanos. El Señor me habló, hermano, y me dijo, mira, esa es la verdadera adoración. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos de las dificultades. Y yo veía a la dama, oh, eres grande, y hermano, y con el otro ojo así viendo, va. Oh, Padre, eres grande. Y hermano, en cuestión de minutos salieron los 2 misioneros del río para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Rey de Reyes, hermano, y Señor de los señores. El pueblo que tiene alabanza y adoración en la iglesia y en su casa es un pueblo que no lo detiene ni el diablo. Escuche bien, hermanos. Escuche bien, esto es importante para usted. Porque nosotros desarrollamos técnicas, ¿verdad? Más en el área de la economía, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Se acabó, uno agarra, aquí tengo una visa, dice uno, ¿verdad? 25,000 tengo ahí en esta visa.
O sea, nosotros creamos nuestros planes. Le voy a llamar a mi tío, dice, él me va a prestar unos $5,000. O sea, nosotros desarrollamos técnicas, ¿verdad? Oh, no voy a hacer esto, me voy a ir para allá, me voy a ir para acá. Pero se te ha olvidado a quien tienes en los cielos. Se te ha olvidado a ese Dios que provee. Se te ha olvidado a ese Dios, aleluya, que está contigo, que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Tenemos que usar esta arma. Ahora, Josué capítulo 3, hermano. Israel no sabía lo que significaba. Moisés en parte supo, porque el Señor le dijo, mi presencia va a ir contigo y esta te va a dar descanso, hermanos. ¿Cuántos están cansados? Ajá. ¿Cuántos habrá algún desanimado aquí, hermano? Has dejado de alabar al Señor, por eso estás desanimado. ¿Será? ¿Sabe que por eso viene el cansancio? Por falta de darle reverencia a la presencia del Señor. Hello, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí en esta tarde? Entonces fíjese, hermano, que Josué, hermano, ahí en el capítulo 3, verso 13 al 16, hermano, el pueblo de Dios va a ver a Dios moverse sobrenaturalmente en el cruce del río Jordán. Ahora quiero explicar algo sobre el río Jordán, porque si usted va ahorita al río Jordán o va allí con el hermano Google y mira allí el río Jordán y pone ahí río Jordán mapa, es un riachuelo hoy, hermano. Hoy la gente lo camina si es posible, pero en los tiempos bíblicos era un río, hermano, que no tenía represas. El único lugar donde desembocaba después de nacer allá, hermano, en Cesarea de Filipos, en Danias, hermano, que son 3 lugares de donde nace todavía, y el río Jordán desembocaba, hermano, en el mar de Galilea. Y después del mar de Galilea salía y seguía su travesía, hermano, hasta que terminaba en el mar muerto. Entonces ese río venía caudaloso. No se podía cruzar. No se podía cruzar ese río. Era imposible. Entonces, hermano, ese río llega en lo más bajo a los 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, hermano, el pueblo iba a pasar y esa parte del río Jordán es la frontera del desierto y Canaán. O sea que ahí se tenía que cruzar, hermano. Pero acuérdese, era un suicidio cruzarlo sin el arca de Dios. Eso tipifica y nos da a entender a nosotros, porque el río Jordán en ese nivel representa el bautismo del Espíritu Santo, donde nosotros cruzamos a un cambio de vida, a una novedad de vida, donde el Espíritu Santo nos lleva a través de su presencia. Por eso que sí es importante ser lleno del Espíritu Santo. No se oyen los amenes, hermano. Óigame, sí es importante. Si el Señor te dio el don de lenguas, habla el don de lenguas, habla en lenguas, ora más en lenguas que con el entendimiento. Amén. En tu casa, en tu oración, hermano, llénate, hermano. Entonces fíjese que ese cruce era importante. Era importante porque el pueblo era la única manera la cual podía cruzar. Entonces los sacerdotes llevan el arca, pasan al río y se detienen en el medio del río, y se detiene ese río caudaloso, hermanos. Allá por Adán, dice, a saber esa dirección, a saber dónde estará, ¿verdad? Hay que preguntarle al hermano Google. Hermano, se detuvo y los pies quedaron secos, hermano. Allí vio el pueblo y dijo, wow, dijo, esto sí está tremendo.
Cuando dicen amén, hermano. Esto, hermano, ¿no le ha pasado a usted que de repente, hermano, usted se mete en la adoración, verdad? Se mete en la adoración y hasta pierde el tiempo del horario. Mire, si todavía no lo ha hecho, busque esa manera de buscar al Señor. Donde usted está, hermano, adorando. Hermano, hay cultos que uno pasa hasta 3 horas y siente que 10 minutos pasaron. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿acaso no le ha pasado a usted que levanta las manos y las manos no se le cansan? ¿Cuántos en inglés? Are you with me, brothers? Aleluya. Soy más bonito en inglés, ¿verdad? Hermano, ¿sí le ha pasado a usted? Bueno, yo toqué la batería algunos años, hermano. Y había un culto que horas tocando, hermano. Y nunca me cansaba. ¿Por qué pasa eso? Por la presencia del Señor en medio de nosotros. Estamos parados en un lugar diferente. Estamos parados en el monte santo, en el monte de Dios, en el monte donde Dios se revela, aleluya. Y ahí nos quiere llevar el Señor. Que conozcamos que cuando hablamos de su presencia, estamos hablando, hermano, de algo mucho más de lo que nos dijeron allá en la escuela dominical. Cuando hablamos de las glorias que tiene su presencia, lo que hace su presencia, hermano. Pasaron el río. Hay mucho que hablar ahí, pero no lo vamos a detener porque tenemos que llegar a un punto. Y no sé qué hora son, hermano. Hoy si tengo que parar o me deja el avión, ¿verdad? Ay. Esa hora es 12:15, ¿verdad? Bueno. Me dijeron que a las 2 terminara, ¿no? No, pues ya se ha ido el avión para entonces, hermano. Entra al arca, le da vuelta a Jericó. ¿Y qué pasó cuando el arca iba adelante, los sacerdotes, las trompetas, hermano? ¿Qué pasó después de darle vuelta 7 días? Sí. Los muros se cayeron. Ahora fíjese, vamos a ir más adelante, porque ahora tenemos que ir rápidamente y ver cómo, hermano, cómo el arca, ahora la presencia del Señor, la máxima representación de la gloria de Dios en Israel, hermano, es robada el arca, es llevada a los filisteos. Y estando allá con los filisteos, usted conoce la historia, ¿verdad? La llevan al templo del dios Dagón, ¿verdad? Figura como de un pez, y aparece de rodillas al siguiente día, hermano. Hello, hermanos. Gloria a Dios, dando a entender, hermano, aleluya. Mire, esto es poderoso para nosotros, hermano. Dando a entender que Dios es Señor de todos los dioses. Aleluya. Y hermano, y ahí al siguiente día aparece tirada, hermano. Y aparece, hermano, sin sus manos, sin sus pies, sin sus extremidades, sin el puro tronco ahí, hermano. No, los filisteos dijeron, no, aquí está serio con este Dios. Y cuando le empiezan a pasar en sus ciudades, empieza a hacer tumores, disentería, enfermedades. Dijeron, no, este Dios nos va a matar a todos. Ahora, regresan el arca. Que quiero llegar a un punto importante acá, porque el arca trae bendición, pero también el arca trae juicios. Hello. Trae corrección. Amén. Dice amén usted a eso. Por eso que, hermano, es glorioso cuando Dios, es glorioso saber que Dios está conmigo, pero mucho más glorioso es saber que si yo ando mal, Él me va a corregir. Dice amén. Por eso dice que no menospreciemos la corrección de Dios. Entonces fíjense que habían leyes sobre el arca que no podían verla cualquiera. Solo había una tribu especial, los coatitas, que eran los encargados de moverla, de verla, de todo ese aspecto, hermano. Y cuando el arca es regresada allí en Bet-Semes, hermano,
hizo juicio Dios, porque se pusieron de curiosos, hermano, a ver, verá, a ver qué tiene ahí esta arca. Más de 50,000 murieron, hermanos. Miren, hermano, qué tremendo. Uy, dijeron, no, entonces llevémosla mejor allá a Kiriat Jearim, ¿verdad? Ahí en 1 de Samuel 7. Llevémosla allá y la llevan, hermano, el arca en la casa de un hombre llamado Abinadab, ¿verdad? Ahí llevan el arca. Ahí estuvo el arca 20 años. Oiga, 20 años. Abinadab la estuvo cuidando. Ahí estuvo el arca, hermano, 20 años y se olvidó. Hasta que David, en más adelante, hermano, llega David a reinar. Y como David era un hombre que amaba la presencia de Dios, David era un hombre que, hermano, él era apasionado, así como la iglesia de Grand Island. Aleluya. ¿Cuántos tienen pasión por la presencia de Dios? Diga amén, hermano. Diga amén. No, amén, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, David era un hombre que decía, no, esa arca tiene que estar allá a la par de mi casa, yo me la voy a llevar, yo quiero, hermano, y ahí estaba. Pero había un problema, que el arca tenía 20 años y los que la tenían, hermano, allí, que era en la casa de Abinadab, hermano, van a recogerla. Pero fíjese, en 20 años los sacerdotes se les había olvidado la ley, lo que Dios decía referente al arca, cómo tenía que ser transportada, quiénes la tenían que llevar, porque los filisteos la regresaron en una carreta con bueyes nuevos. Y esa era la foto que tenía Israel, que la habían regresado, o eso es lo que la historia decía de 20 años, ¿verdad? Entonces viene David, hermano, y dice, yo me voy a llevar, dice, esa arca. Y empieza, arma una orquesta, aleluya, hermano. Arma, hermano, músicos y gente que danzaba y que alababa, aleluya, hermano. Pero no le cambió, no indagó, hermano, el rey David, ni tampoco Abinadab, hermano. Espero que aquí no hayan Abinadab, ¿verdad? ¿Sabe que esta familia fue muy irreverente a la presencia de Dios? Abinadab dijo, sí, dijo, llévatela, está bien, ahí la tengo, dijo, 20 años, como la gente que no sabe lo que tiene. Iglesia, date cuenta lo que tienes. Tus batallas, tus luchas, las tienes ganadas ya, porque el Señor está contigo. Abinadab no sabía. Ahí está, dijo, ese cofre, dijo. Ahí me lo vinieron a dejar, dijo, porque mató a 50,000 allá de los de Bet-Semes, dijo, y tuvieron miedo y me la trajeron. Yo ni siquiera la miro, estoy interpretando lo que Abinadab, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Sí, porque ya me van a tirar piedras los teólogos acá. Aquí hay teólogos pesados, hermanos. Hermano, y ahí sí, ahí está, dijo. Pues David la quiere, está bien, llega. Preparen una carreta y preparen los bueyes, dijo. Ahí se la llevan. Pero en el camino, hermano, fíjese, habían alabanzas, había regocijo, habían instrumentos de madera, de abeto, de lira, de arpa, panderos, castañuelas, címbalos. 2 de Samuel 6:5 estoy leyendo. O sea, en el aspecto visual, qué bonito, pero había un problema. La estaban transportando de la manera filistea. ¿Entiende, hermano? Por eso que la adoración, la alabanza es bien delicada, hermanos. Es bien delicada. Aquí no es como un hermano allá que decía, hermanos, ¿qué coritos quieren que cantemos hoy? ¿Quieren una cumbia, merengue, reggaetón? Sí. Y decía una hermana por ahí, ¿verdad? Hermano, una cumbia, hermano, para acordarme de aquellos tiempos. Una cumbia, a ver, una cumbia. Pum, y empezaban con una cumbia. A ver, otro hermano, que un reggaetón, hermano. Uno, dele pues, hermano, démosle uno. Una norteña, hermano. Me gusta esa norteña. Así me dijo uno a mí que yo lo había evangelizado, se había convertido.
Y le dije, mira, te queremos regalar unas alabanzas para que escuche. Sí, me dijo, regáleme una, me dijo, que se parece a los Bukis, me dijo. ¿Saben quiénes son esos cuates, verdad? Pero me dijo, una como los Bukis, qué bonita. Hermano, ese es adulterar la alabanza. Ese no tener reverencia a la presencia del Señor. Yo tengo mis reservas, hermano. Yo tengo, hay cosas que yo no le puedo decir a usted, hermano, pero yo tengo mis reservas de correcciones que Dios ha hecho con gente irreverente a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Amén. Amén. Y Dios está en tu campamento. Amén. Dios está contigo. Reveréncialo porque Él está ahí. No se te vaya a ocurrir andar cantando uno de los Bukis por ahí. Es que es cristiano, hermano. Es que fíjese que dice aleluya, pero todo el ritmo es como que estés en el mundo, o peor que en el mundo. Eso no se puede llevar la presencia del Señor o creer que es la presencia del Señor donde hay puro emocionalismo. Ahora Usa y su hermano, hijo de Abinadab. ¿Qué le quiere decir con eso? Que eran hermanos de la descendencia levita, pues tendrían que saber cómo se llevaba. Sin embargo, hermano, el Señor hace algo ahí con Usa. Se me ayudan allí, hermano, en el verso de 2 de Samuel 6:7. Vamos a ver desde el verso 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaban. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su, ¿qué dice ahí? Por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Esta palabra irreverencia viene de una raíz hebrea que significa falta de temor. Hello. Falta de temor, hermano, a las cosas sagradas. Falta de temor a las cosas de Dios. Y quiero avanzar por causa del tiempo, hermano. Pero mire, luego que pasa eso, se la llevan otra vez el arca. Oiga, hermano, otra vez. Y dicen ahora, bueno, llevémosela a Obed-edom. ¿Y quién es Obed-edom? Es uno que está por ahí, uno que vive en terreno filisteo. Pero llevémosela ahí. Hermano, ¿se imagina cuando el arca llega a la casa de Obed-edom? Sí, Obed-edom, sí. Mira, te queremos pedir un favor. Fíjate que David iba. ¿Oíste la gran bulla que había allá abajo? Era sí, tremendo. Pues llevamos el arca, fíjate. Mira, allá en los filisteos hizo una matazón. Bet-Semes le mató más de 50,000. Ahora acaba de matar a Usa. ¿La querés acá? ¿Se imagina, hermano? Este hombre, Obed-edom, ¿cómo ha hecho? Y entonces me quieren matar a mí también, dijo. Pero mire, hermano, David trajo el arca a Obed-edom. Y ahí la tuvo. Pero la Biblia dice que este hombre sí reverenciaba la presencia del Señor. Este era un hombre santo, puro, un adorador, como la iglesia de Grand Island. Amén, hermano, amén, amén. Eran hombres, hermano, aleluya, que cuando empezaban a adorar se venían aquí al altar, se tiraban, adoraban, alababan, tenían una completa reverencia. ¿Verdad? Hermano, entonces la deja ahí, está bien, dijo, limpien, prepárenla, preparen a sus hijos. Y resulta, hermano, que en 3 meses Dios empieza a bendecir a Obed-edom. Hello. ¿Cuántos Obed-edom hay acá? Por favor, metámonos un poquito, hermano, aleluya. Porque Dios nos trajo hoy para prosperarnos. La palabra prospera. La presencia de Dios prospera. Trae sanidad, liberación, prosperidad y una completa restauración para nuestras vidas. Y le dicen a David, hey,
no se ha muerto Obed-edom. ¿Sí me entiende, hermano? Después de haber hecho matazón, hermano, no sea, a cambio de eso, el hombre está prosperando en todo. Ese hombre va, y quiero que lo leamos ahí, hermano. En el verso 2 de Samuel 6:11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo. ¿Y qué dice ahí? Por favor, lea conmigo porque estamos ya llegando al final. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Aleluya. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga en esta tarde. Aleluya. Porque, hermano, pueda el Señor bendecirte hoy. Aleluya. Pueda la presencia del Señor traer prosperidad, sanidad, liberación a tu vida. La presencia del Señor hace prosperar al hombre. Y lo bendijo Dios. Ahora, hermano, permítame un momento acá. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Abinadab? ¿Cuántos? ¿Qué pasó en la casa de Abinadab en 20 años? ¡Wow, hermanos! ¿Qué pasó en 3 meses en la casa de Obed-edom? ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Por eso es importante que ahora yo, hermano, pueda decir, aleluya, Dios mío, yo no sabía lo que tenía en la casa. Ahora, ahorita que llegues a tu casa, como dicen buen guatemalteco, ¿verdad? Reunámonos todos acá y vamos a darle gracias y vamos a alabar a Dios y vamos a honrarle. Vamos a temer a su nombre. Vamos a limpiarnos de todas las cosas que hemos hecho y vamos a hacer de nuestra casa un altar que glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Y que podamos, hermano, gloria a Dios, decir, oh, hermano, a la iglesia allá en Grand Island, hermano, Dios la está bendiciendo, Dios la está prosperando, Dios la está sanando. Hermano, viera lo que está pasando, aleluya. Los hijos están siendo restaurados. Dios está levantando músicos, está levantando adoradores. Hermano, ya no alcanzamos de tantos músicos que hay acá. Ya no habemos, hermano, hay un montón de grupos de alabanza ya, porque ahora todos quieren adorar al Señor, pero hay escasez por no discernir lo que tenemos. Amén. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Y qué dice enseguida? Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, ni lento ni perezoso, hermano, fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. No, dijo David, yo no la voy a dejar ahí, yo me la llevo a la casa. Le hizo una tienda a la par y cuando se sentía así turbado se metía, aleluya, a alabar al Señor, y ahí se iban todas las aflicciones. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios, démosle palmas al Señor, démosle gloria al Señor en esta tarde, démosle alabanzas al Rey que vive para siempre, aleluya. Porque Él es digno de alabanza. Solamente dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré, aleluya, de alabanza al Señor. Cuando le adoramos con nuestros labios y hay expresiones de gozo, de alabanza, hermano, nuestra alma es liberada de todo, hermanos. La idolatría nos enseñó a estar mudos en la casa de Dios. Salmo 115 habla de todo lo que son los ídolos.
Dice que tienen oído, no oyen, tienen boca, no hablan. ¿Qué más dice? Tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. ¿Verdad que así dice? Pero oiga lo que dice después. Y semejante a ellos son los que lo adoran. O sea que cuando venimos al Señor de la idolatría, parecemos mudos, hermano. Alabe al Señor. Estamos en el culto, hermano, allá pensando en las gallinas que dejamos allá en el rancho, hermano. Alabe. No puedes adorar, no puedes alabar, no puedes exaltar, porque esos son los rasgos de la idolatría. Pero ahora Dios dice: alábame, abre tu boca, yo la voy a llenar de alabanza y de adoración y de exaltación. Mueve tus pies, mueve tus manos. Ahí estamos con los brazos bien enrollados. Perdonen los que tienen los brazos enrollados, ¿verdad? No lo dije por ustedes, hermano. Pero ahí están en el culto. El hermano casi tira el piano ahí de la unción. Y usted ni fu ni fa, no le sacan brinco, hermano. Porque no conocemos a este Dios que se mueve en medio de la alabanza y la adoración. Ahora, Obed-edom, un hombre que nadie conocía, un hombre que vivía en terreno filisteo, hermanos. Un hombre, hermano, pero un hombre que tenía temor de Dios. Esta experiencia cambió completamente la vida de Obed-edom. Cuando David lleva el arca a Jerusalén, y después, hermano, empiezan y construyen el templo y todo eso, dice la Biblia. Y vaya conmigo a Primera de Crónicas capítulo 15 verso 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Simeramot, Jael, Ahí, Eliab, Benaía, Masaía, Matalías, Elifeleu, Micaías y Obed-edom, los porteros. No, dijo Obed-edom, yo me voy para Jerusalén. Si a mí me ha bendecido Dios, aleluya, si a mí me ha bendecido Dios, yo le voy a servir. Yo me voy de portero, en que sea. Yo voy a estar ahí en la casa de Dios. Si Él me ha bendecido, si Él me ha dado mucho, si Él me ha levantado. Yo no era nada, decía David, pero ahora el Señor me ha dado bastante para que yo le alabe y le glorifique. Qué glorioso es que desde este día puedas llevar una marca sobre tu vida. El Antiguo Testamento, cuando se dice y Dios estaba con él, eso yo lo quisiera tener, hermanos. Y cuando dice y José estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Ay, hermano, yo no importa dónde esté ni cómo esté, pero que el Señor esté ahí conmigo. Amén, amén. Ahora, en el capítulo 16, 38 de Primera de Crónicas, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, oiga, hermano, óigame, y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa como portero. O sea que Obed-edom pudo influenciar a todos sus hermanos. Vengan. Miren, cuando el arca vino, un ejemplo, esto no lo dice la Biblia, esto me lo estoy imaginando yo ahorita. Cuando trajeron el arca, 5 gallinas tenía yo, y ahora tengo 10,000. ¿Explico? Dios lo prosperó a él, a su casa, a todo lo que tenía, y pudo influenciar en su familia. Se llevó a sus hermanos a servir al Señor. Se llevó a sus hijos. Mire, Primera de Crónicas 26:8. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres que robustos, fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom.
¿A dónde ve a Obed-edom antes? ¿A dónde ve a Obed-edom y sus hijos? Sirviendo en la casa de Dios. ¿Por qué es que nuestros hijos no tienen deseos de servir en la casa de Dios? Por falta de presencia de Dios en las casas. ¿Sí? Y hay un montón de jóvenes. Sea una escuela que el Señor despierte hoy en todos ustedes. Enséñanos, hermano, que toque el piano, Junior. Enséñanos, que te dé una clase de 20 jóvenes aprendiendo. Pero les pregunta, ¿quieres aprender? No, yo no quiero eso, dice. Hermano, tan fríos, hermano. Secos, hermano. Irreverentes. Perdieron el deseo de servir a este Dios. Obed-edom llegó a sus hijos. Vengan, y perdone que hablen guatemalteco, muchachos, aquí hay mucho guatemalteco, ¿verdad? Yo no soy de ahí, pero casi, ¿verdad? Me van a levantar así para arriba aquí, ¿verdad? Cuando salga. Hermano, Obed-edom pudo decirle a sus hijos: hey, mire lo que Dios hizo con nosotros. Miren, como 3 meses, miren. ¿No quieren más de eso? Sí, queremos más. Ok, venga, le vamos a servir a Dios. Le vamos a servir. Tú vas a aprender la guitarra, tú vas a aprender el bajo. Vamos a tener 5 de cada uno instrumentos que aprendan. Porque así dice acá. Dice, hombres robustos. Y esa palabra, entiéndame, robusto en el hebreo, en el pensamiento hebreo, eran jóvenes capaces. Hello. ¿Qué más dice? Capaces y fuertes para el servicio al Señor.